Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo del GTV Pro, del montaje. Y este también, como os comenté anteriormente, no os va a ser un capítulo muy largo. Como veis, poca cosa que hacer. Solo tenemos las piezas transparentes que van a los rotaries para que pase la luz, la pegatina y vamos a dejar colocado lo que es un poco el tema de la Bocore. Y antes de ponerme, comentaros un poco de estas piezas que son las guías que van en el 3D. Comentar un poco por el tema de las tolerancias, que tener cuidado de darle un poco una lijada. En mi caso, por ejemplo, por las tolerancias de mi impresora, pues no entraba bien en lo que es en la parte de la PCB y he tenido que lijar un poquito para que entre. No forcéis en los LEDs para no estropearlos. Y esta es la otra pieza de los rotaries. Hasta aquí no me hizo falta lijar nada. Son en color verde porque son las guías y van tapadas y no hace falta. Lo único que te recomiendo que sean colores opacos, porque al final esto es la guía para que la luz no se escape por los lados. En mi caso tenía filamento de sobra verde, me las hice verde, pero podéis hacerlas en cualquier otro color que sea siempre opaco. Y vamos a empezar con la colocación de las cosas. Para esto, pues si hoy lo que vamos a utilizar es todo cinta de doble cara, yo utilizo esta de 3M super fina, que es recomendable para los teléfonos, o en su día la compré así, y es finita para que no quede la pieza muy abultada, y bueno, típica en Amazon. Voy a ponerle dos capas. La Bocore después vais a ver que también va pegada. Y esta es la pieza para que, después lo voy a enseñar, la electrónica no se estropee de la Bocore. Entonces, para que haga el soporte y bien. Entonces vamos a dejarlo pegado. Como veis en el PDF, la posición más o menos pegado al borde, y se trata de que la cinta de la electrónica no corte en el carbono y quede fija para que no dé problemas de que se pueda estropear. Esto hay que tener mucho cuidado porque es sensible. Entonces, si queda fija, os vais a quitar problemas. Y por recomendación, sí que es verdad, porque antiguamente cuando utilizaba Bocores sin esta pieza, en otros proyectos, más de una la he estropeado la electrónica por lo mismo que os acabo de enseñar ahora. Al final queda bailando y al cerrarla o queda mal ajustada, queda mejor doblado lo que es la PCB de la electrónica y acaba la cinta desgastándose, rompiendo. Y os recomiendo que, aunque podéis revivirlo pidiéndole una nueva Bocore, esa electrónica no sirve para más. Una vez rota la cinta, con lo que cuesta el envío, ya te dice mejor que pidas una nueva. Es esta. Vamos a dejarla
así de momento colocado. Aquí es donde va a pegar la electrónica. Y vamos por la parte de delante. Colocar las piezas transparentes hechas en 3D también en casa con la impresora, filamento transparente. Que se vean estas marcas así del filamento, da igual. Lo que cuenta es que va a pasar la luz y ahí en la pegatina estas piezas no se ven. Al final son guías para enfocar la luz a, a los rotaries, para que no se escape. Recomendación, lo mismo que os comenté con las verdes de las guías de los LEDs, tuve que lijar tanto por fuera como también un poquito por dentro por el tema de tolerancias, porque no me cogían las piezas, pero bueno, le dais un pequeño lijado y listo. Esto, ya os digo, depende de impresoras, tolerancias, cómo la tengas configurada, incluso cómo esté la cama ajustada, puede pasarte más o menos, pero que tengáis eso en cuenta siempre y tampoco es un problema. Aseguraos bien que queda a ras y no lleva ningún soporte porque lo que va a hacer que aguanten va a ser la pegatina. Pegatina estilo cartón, es durilla. Es durilla, prefieres como acartonada, no es una pegatina fina, la misma estilo que ya pudisteis ver tanto en el Hipercar como en el FGT. Y vamos a colocarla con cuidado. Ahí en los agujeros y la dejamos bien pegada. ¿Ves? Ahí quedan las piezas fijas, no caen. Pegatina súper fácil al ser acartonada, no es muy fácil guiarla al sitio. Ves que quedó perfecto alineado los agujeros. Y ahora vamos con la Bocore. Para la Bocore, como va en esta posición, va pegada con cinta de doble cara también. Entonces primero vamos a prepararla. Vas a poner aquí cinta. Y si tenéis una cinta más grande, pues podéis aprovecharla. Yo le pongo varias tiras porque no la tengo. Utilizo siempre la misma, pero tampoco es un problema. Incluso con un par de tiras valdría. Yo le pongo todas hasta abajo para que quede bien sujeta. Bueno, os digo, en este caso es una cinta que se utiliza o en su día se utilizaba para teléfonos y tiene bastante poder de agarre. No, no hay problema. Tened cuidado eso, si depende de la cinta que utilicéis, que sea un poco de calidad. De hecho, esta ya la utilicé en el P2 que tengo, que en el P2, por ejemplo, tanto el cubrebotones como cristal va con cinta de doble cara y es esta, que la tengo desde ese volante, está pegado y lleva varios años y nunca se ha tenido un problema. Y es tan fina para que no se notara, para que no abulte, para que quede lo más
plano las piezas, en este caso la pantalla. La tenemos preparada ya. Aquí podéis hacer dos cosas, es decir, ponerla aquí o ponerla en esta pieza. La referencia que tenéis para no pegarla en la cinta, nunca peguéis la cinta de doble cara en la cinta de la electrónica, en la PCB. Aquí esto es muerte, porque si tenéis que arrancar después tenéis un problema. Pero si lo queréis poner la cinta de doble cara en la pieza en vez de la bocore, que al final es lo mismo, va a tener el pegamento, la referencia es este rebaje. Aquí es por donde va más o menos la cinta. Entonces pegáis la cinta de doble cara en esta zona. Si no os queréis complicar es lo mismo. Lo hacéis aquí y ya está. Pero bueno, que sepáis que hay esas dos posibilidades. Eso a cada uno como le guste, como sea más cómodo. Lo importante es que quede bien. Y eso es lo fundamental. Quitamos todas las cintas. Y ahora vamos a colocarla con mucho cuidado. Pasamos la electrónica. Y como vais a ver, la posición no es muy complicada porque es el hueco exacto. Entonces nos aseguramos de que esté ahí y la tiramos para abajo. Vamos con mucho cuidado, no forcéis la pantalla, pues son puñeteras. Darle así con la mano, no hacéis puntos. Una presión uniforme para que quede bien pegada. Y después a ir con el embellecedor, el propio embellecedor hace de soporte también. Tiene una parte que coge la pantalla para aguantarla, con los 4 tornillos. Pues tampoco os paséis con la fuerza. Y una vez puesta la bocore, vamos a dejar ya la electrónica también fijada. De un lado, quita este así. Y lo mismo que antes. Como veis ya va la cinta. Aprovechar para jugar, para dejarla bien colocada. Ahí vemos que no está forzada ni está tocando nada. Y apoyamos uniformemente la PCB de la bocore. La dejamos ahí un poco y quedaría pegada. Y es donde va a apoyar el cable. Como veis la cinta no está tocando nada, está en una posición natural, ni muy doblada, solo con esa forma circular. Vamos, que ahí no vais a tener problema. La bocore también está bien pegada. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy, que era un poco la preparación del frontal. No hay mucho más que preparar, porque ahora mismo solo lo que quedaría sería el último capítulo con el montaje. Como veis, si visteis todos los capítulos, podéis daros cuenta de que realmente el volante está montado, porque vais a ver que en el último capítulo va a ser ensamblar nada más, porque las piezas, lo que es por separado, están ya preparadas. Lo único que quedaría mayor sería poner los capuchones de los Rotaries. Pero bueno, quiero dejar ese capítulo un poco para que veáis todo el proceso de todos estos capítulos
y veáis que es súper sencillo una vez que lo tenéis así por partes. Es un momento casi solo poner tornillería y ajustar un poco alguna cosa que pueda quedar mejor por el camino sin darnos cuenta. A mayores tenemos este cable que lo enseñé en el capítulo de los cables, pero no está hecho, bueno, no lo hice en directo, y este es el cable de la Bocore, que va a ir aquí y va a ir a la PCB. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y nada, muchas gracias. Espero que, como os digo siempre, que estos capítulos os hayan ayudado a animaros o a montar vuestro propio GTB Pro. Y cuando tengáis una duda, aquí tenéis todo el montaje por separado y ahora solo queda el último, así que estar atentos porque en unos días tenemos esta preciosidad montada ya en su volante. Así que nada, muchas gracias, dar a la campanita, seguirme y estar atentos. Hasta luego.